Hola muchachos, este es el 21. Estamos contando una historia acerca de que, a grosso modo, sí, a grandes rasgos, qué fue lo que pasó, porque, cuál es la historia. Sobre todo quiero que sepas de dónde fue que salieron estos demonios, los tales demonios esos, de los que yo hablo tanto, pero Jesucristo habló también mucho, ¿cierto? Lo que pasa es que ese tema no le gusta a nadie, recuerda, no le gusta a nadie, pero aquí sí lo vamos a tocar, porque nos están dañando la vida, ¿ok? Resulta que algunos ángeles, los pueden mirar en Génesis capítulo 6 versículos 1 y 2, que ellos, los hombres, ya tuvieron hijos y tuvieron hijas, y resulta que las hijas de los hombres eran muy bonitas, muy diferentes a los ángeles, y algunos ángeles que se llamaban ángeles guardianes, ellos vieron que las hijas de los hombres eran muy bonitas. Ojo que todo esto es la Biblia, no que te estoy contando una historia que no esté ahí. Lo estoy contando como para niños, pero hay veces que los adultos también necesitamos que nos cuenten como para un niño, con plastilina, porque eso se nos va enredando. Esos ángeles dijeron, no, ¿sabes qué? Muchachas tan lindas. Y hicieron la forma, hicieron la forma de tener relaciones sexuales con las mujeres y fruto de esa relación nacieron unos, unos seres que no eran creados con el diseño de Dios, como Adán y Eva y los primeros humanos. Ya nacieron unos seres como híbridos. Híbridos es que son mitad ángel y mitad humano. Eso se llamaban, pero se llamaron Nephilim o Giborines. Eso lo dice la Biblia. Y eran gigantes. Y luego, trato de decírtelo, lo más fiable, lo más a la verdad, pero no tan fuerte para que lo puedas entender. Luego entraremos, después del video 24, yo voy a profundizar todos estos temas para los que quieran eh, conocimiento más profundo. Nacieron híbridos, ellos tuvieron sexo con animales también, se llama zoofilia, ya en Alemania, en Canadá creo que está autorizada, es legalizada la pedofilia, tener sexo con animales. Hasta se casan con animales, eso está regresando como era antes. Y fruto de esas relaciones nacieron los minotauros, los centauros, las hadas, las sirenas, y uno dice, no, eso no es mitología, no es mitología, eso existió, aún existe. Eso se llaman híbridos, ¿ok? Pero entonces, de ahí Génesis vas a buscar qué pasó con el diluvio. Entonces Dios dijo, estoy contando una historia, Dios dijo, no, esto se, digamos, se dañó, pues no quiero utilizar palabras ya. Esto se puso feo y entonces no voy a borrar todo eso ya. Y luego decidió inundar toda la tierra. Pero encontró que Noé era un hombre justo y bueno y no quiso acabar con él. Luego diseñó el arca, Noé diseñó el arca con la ayuda de Dios y permaneció el arca, permanecieron en la familia de él 8 personas, pero todas estas entidades se murieron. Pero como estas entidades, oído, aquí hay algo muy importante, como estas entidades, como estas entidades no venían de parte de Dios, tenían espíritu, un espíritu, ese espíritu no regresó al cielo, como siempre los espíritus cuando alguien muere, muere en pajarito y tiene espíritu, el espíritu vuelve al Padre, pero esos espíritus no podían volver al Padre, porque no vinieron con la voluntad del Padre, quedaron divagando en otros planos y de ahí nacieron los espíritus, se llama espíritus inmundos, ¿cierto? Demonios. Eso es el origen de los demonios. Pero entonces, ¿qué pasó? Que ahora había en la tierra los hijos de Adán, estaban los hijos del diablo y los espíritus inmundos. Esos espíritus inmundos, como
tenían cuerpo y luego ya no tuvieron cuerpo, ya dijeron, no, entonces ¿cómo hacemos nosotros para tener cuerpo otra vez? Y por eso es que se meten en los cuerpos de las personas. Ya saben más o menos de dónde salieron los tales demonios, ¿sí? Entonces el origen de los demonios. De esos ángeles caídos, fue que en la escuela, en la escuela, no, en el colegio, en el bachillerato, te enseñaron los dioses de la mitología griega, dioses romanos, dioses griegos, ¿cierto? Que era Zeus, Apolos, Afrodita, Poseidón, y Atenea, Astarte, y cualquier cantidad de dioses que ellos tenían, pero eran demonios, eran ángeles caídos. De ahí surgieron todos esos dioses a los que rendían culto esas civilizaciones. Pero realmente esos demonios, esos ángeles caídos, se hicieron dioses y permanecieron, hasta hoy en día ya permanecen, porque muchas personas le oran y adoran esos dioses. Luego te voy a hablar de qué es el sincretismo, cómo ellos luego tomaron nombres de santos y toda la cosa. Pero entonces, lo que quiero que te quede claro es de dónde salieron los demonios. Y porque esos demonios buscan cuerpos y encuentran el cuerpo de los seres humanos, pero esos demonios no son buenos. Ningún demonio es bueno. Siempre vienen si tú buscas en la palabra, ellos tienen una agenda, y Jesucristo dice que ellos vinieron a matar, hurtar y destruir. Siempre que entra en una persona van a matar, hurtar y destruir. Ese es el origen de los demonios. Te cuento, vamos con la historia. Entonces Dios dijo, como para niños, para una fábula, voy a tener que hacer un plan para recuperar la humanidad, ¿cierto? Entonces dijo, comencemos con la historia. Primero Dios llama a un ser humano que se llamó Abraham, después se le cambió el nombre a Abraham. Él vivía en un lugar que se llamaba por ahí en la península arábiga hoy en día, y se llamaba en Ur de los caldeos, porque esa población de caldeos es una población politeísta, tenía muchos dioses. Recuerden que todos esos dioses eran demonios, ¿cierto? Habrá muchos dioses y eran muy idólatras, se hacían muchas imágenes de, de esos dioses y los adoraban. Entonces, ¿qué pasó? Que él llamó a Abraham, y es la primera vez que un ser humano tiene un solo Dios. Siempre todos los seres humanos tenían varios dioses, que eran todos los demonios. Luego, históricamente, entonces vamos a mirar, históricamente, Abraham tiene un hijo que se llama Isaac. Isaac tiene un hijo que se llama Jacob. Jacob, Dios también le cambia el nombre y le pone el nombre Israel. Israel tiene 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel. En ese tiempo, cuando ya se dieron las 12 tribus de Israel, de pronto escuchaste hablar por ahí en las prédicas de que José lo vendieron los hermanos y luego se fue a Egipto, y luego las 7 vacas flacas y las gordas y la hambruna, y entonces luego José le mandó a llamar al papá y a los hermanos, los perdonó, y luego habitaron, se quedaron allá en Egipto comiendo porque había mucha hambruna. En ese tiempo ya le dieron, el faraón le dio un lugar a Jacob, ya se llamaba Israel, y entonces vivió por 400 años en Egipto, pero al final terminaron siendo esclavos de Egipto, ¿ok? Luego Moisés nació de ese pueblo, pero recuerdas que Moisés se fue en el río
y entonces lo crió una, una hermana del faraón, y a los 40 años Moisés se rebeló, se dio cuenta que era un hebreo, y luego se fue allá, mató a un egipcio y se fue a los 40 años, después de haber estado por allá, o sea, a los 40 años se fue, 40 años después ya él era casado con Séfora, y Dios lo llamó y le dijo, muchacho, eran 80 años, no como las series bíblicas que te muestran un muchacho muy lindo de 30 años, no, él ya tenía 80. Él le dijo, Moisés, necesito que vaya y me saque el pueblo, que está ya esclavizado. Y bueno, Moisés dijo que no, finalmente fue. Te voy a hacer un resumen rápido. Luego vinieron las 10 plagas. Después de las 10 plagas, el faraón dejó ir al pueblo de Israel, cruzaron el Mar Rojo, cruzaron el desierto, esas tribus se asentaron en lo que hoy en la tierra de Canaán, que hoy es Israel, son 12 tribus, y, y después de estar allá en la tierra de Canaán, ellos pidieron un rey. Dios les había puesto jueces, el libro de jueces, pero no quería darles un rey, porque él sabía que los reyes hombres no saben gobernar, nunca hemos sabido gobernar. Pero finalmente les puso un rey que se llamaba Saúl. Saúl gobernó por 40 años. Luego Saúl se apartó mucho de Dios y luego Dios levantó otro rey que se llamó el rey David. Después del rey David tuvo un hijo que se llamó Salomón, el rey Salomón. Después el rey Salomón le construyó el templo a Dios, el templo de Salomón. Después de Salomón también se apartó de Dios y como castigo Dios separó las tribus, 10 tribus al norte de Israel que se entregaron al paganismo y a los dioses y a todos estos demonios. 10 tribus se llamaba la parte alta, que se llamaba Samaria, las 10 tribus, la capital era Samaria, y dejó abajo 2 tribus, Benjamín y Judea. Judá es uno de los 12 hijos de Israel, eran 12 tribus. 2 quedaron abajo en Judá, capital era Judá, Jerusalén, y la parte de arriba, las 10 tribus, la capital fue Samaria. Pero esas 10 tribus finalmente se dedicaron a la idolatría. Okay. ¿Qué sucede? Que después, esto es lo que te cuenta la Biblia, después en Judá, abajo, hubo muchos reyes, eso está en el libro de Reyes, Samuel, primera y segunda Samuel. Nació de la genealogía de David, nació Jesucristo, Jesús, en Belén. Luego él, porque Herodes iba a matar a los muchachos, porque sabía que se iba a nacer un Mesías, se fue para Egipto, regresó, pero se fue para Galilea. Y prácticamente él se crió en Galilea, ¿cierto? Por eso decían Jesús el Galileo, ¿cierto? De Galilea. Y él comenzó su ministerio a los 30 años. Su ministerio duró 3 años y medio. Luego él reclutó de alguna manera, pues, reclutó 12 hombres que los llamó los discípulos, los 12 apóstoles, de los cuales uno lo entregó, lo traicionó, que era Judas Iscariote. Después de que Judas Iscariote lo traiciona, él muere, resucita, vuelve al cielo y al Padre y deja todo este conocimiento. Ahí es donde surge ya estamos en el Nuevo Testamento. Después de que Jesús nace, cambia la Biblia al Nuevo Testamento. Todo lo que más o menos te dije a grosso modo la historia del pueblo de Dios, desde Adán y Eva y estos demonios que corrompieron la humanidad, Moisés, Abraham, Jacob, Isaac, todas las cosas, el cautiverio en Egipto, todo eso,
Ahora ya estamos en el Nuevo Testamento y comenzaron después de que Jesucristo murió a perseguir a los que hablaban de esa doctrina de Jesús de Nazaret, ¿cierto? En Galilea. Nazaret queda en Galilea. Y comenzaron a perseguir a estos seguidores de Jesús, que ya se llamaron cristianos. Ahí, en ese momento nació el cristianismo. Dentro de estos perseguidores había un personaje que se llamaba Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, porque así como Jesús de Nazaret, Saulo de Tarso, él era de un lugar que se llamaba Tarso. Y comenzó a perseguir a los cristianos para matarlos. Y en algún momento Jesús habló con él, ya después de haber muerto, y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesucristo el que persigues. El caso es que Saulo recibió la revelación de Jesucristo y duró como 14 años en esa transición entre perseguidor y defensor, y llegó a ser apóstol, y ese Saulo de Tarso, que ya le colocaron otro nombre, ya se llamaba, era Pablo. Pablo significa el más pequeño. Luego Pablo comenzó a esparcir la doctrina cristiana, y él casi que describe todo el Nuevo Testamento. Se le atribuyen a Pablo 13 libros. ¿Recuerdas que yo dije que se llamaban cartas? Las cartas paulinas. Carta es lo mismo que epístola, porque hay veces que uno va a la iglesia y le dicen de la epístola de San Pablo. Entonces, lo mismo, carta es lo mismo que epístola, ¿cierto? Y él fundó muchas iglesias: Tesalónica, Tesalonicenses, Corinto, los Corintios, los Efesios, son cartas al libro de los Romanos, la iglesia de Roma. Son iglesias que él fundó y nos trajo, porque Pablo fue llevado en espíritu al tercer cielo y le revelaron muchas cosas, ¿cierto? Lo mismo que llevaron a Juan, al apóstol Juan, y le dieron el libro de la Revelación, que es el libro de Apocalipsis. Entonces, más o menos esa es la historia. Puedes mirar, si estás interesado, en YouTube, puedes mirar la historia bíblica. Hay muchas personas que montan toda la historia bíblica como yo te la conté, con dibujitos y con cositas hermosas, o una película para niños, pero tienes que tener una idea más o menos de qué es lo que pasó, ¿cierto? Claro que detrás de esto hay mucho conocimiento profundo, pero más o menos debes de tener, mi consejo es que tengas una idea global de cuál es la historia de Dios y bíblica. Antes de que termine, te quiero decir que en Génesis capítulo 6, versículo 3, dice: no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Esto tiene una interpretación, luego te explicaré eso, y eso es igual a 6.000 años. Y te cuento que ya se terminaron los 6.000 años. O sea que en este momento estamos esperando el fin de la humanidad como la conocemos. Y no es que sea conspiranoico, te estoy explicando la Biblia, no soy conspiranoico, te estoy explicando un libro de profecías que todas se han cumplido, ninguna ha fallado, se tienen que cumplir. Y ya estamos en los últimos tiempos. Por eso es importante que conozcas esto rápido y que hagas lo que tienes que hacer. Luego te voy a explicar qué es la salvación, de la que tanto hablan, porque Jesucristo dice en el Salvador. ¿Salvador de qué? ¿Cierto? Básicamente te va a salvar de una vida horrible, porque hay gente que vive vidas horribles, ¿cierto? No sé si a ti te tocó una vida horrible. De una vida horrible, de quedarse aquí en un tiempo que son 7 años, que se llama el tiempo del Apocalipsis, y luego de cambiar de plano, de una vida que nadie quiere vivir, que es como una condena eterna. Luego miramos eso, pero tienes que ahondar en YouTube, ¿ok?
y ahondar estos conocimientos. Nos vemos en el próximo video.